Y en este caso, bueno, como iniciamos el programa, por supuesto, el día de hoy no podía ser de otra manera, hablando, bueno, respecto de los femicidios que se dieron esta semana en nuestro país, cuestión que por supuesto nos preocupa y nos ocupa, y además reiteramos que en el equipo de Radio Universidad somos mayoría mujeres y por eso también sentimos la necesidad de utilizar este espacio para comunicar de manera responsable respecto de estos temas. Y ya les habíamos adelantado que en este momento nos vamos a meter en una entrevista porque ya tenemos del otro lado del teléfono a Mariana Palmero. Ella es militante del colectivo Ni Una Menos Córdoba y vamos a estar dialogando con Mariana acerca de, bueno, también las consignas que se van a levantar este miércoles, ¿no? 3 de junio, donde volveremos a marchar con la consigna del Ni Una Menos. Así que, Mariana, para dialogar sobre esto te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, gusto de saludarles. Bueno, Mariana, muchas gracias por estos minutos que te tomás para dialogar con nosotras. Para nosotras también es un gustazo poder comunicarnos y, bueno, reiterar esto de la conexión federal y, por supuesto, de las redes feministas que no tienen fronteras, no tienen límites. Estamos en distintas provincias, pero estamos levantando las mismas consignas y suena incluso un poco, a medida que me preparaba para hacerte esta entrevista, pensaba, suena un poco ridículo, ¿no? Preguntarte cómo estás, porque seguramente estás como estamos todas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mira, yo justamente, nosotras militamos y no es nuestro trabajo, es nuestra militancia. Estoy cerrando recién una clase con estudiantes y terminamos hablando de esto, ¿no? Estamos movilizados y es algo que acá en Córdoba se habla en cualquier lugar. Digo, esta mañana en la calle, en el colectivo, en las aulas, estamos muy atravesados por esto que hemos vivido en esta última semana, y concretamente con la noticia con lo que nos enteramos el jueves el sábado respecto del femicidio de Agostina, pero además muy atravesados por el tratamiento por lo que ha ocurrido en relación a cómo actuó la justicia, inclusive cómo ha sido el desempeño de colegas y compañeros de algunos medios, ¿no? Entonces hay como mucho acá, y ante la inminencia de un próximo 3J también muy movilizadas, y esto que vos decís de tejer las redes, que el caso se haya nacionalizado, a nosotros nos ubica, nos pone nuevamente de frente ante la responsabilidad de volver a la calle, de seguir sosteniendo las consignas, aún hoy más, en donde en un contexto, no creo que todo lo que hayamos oído en relación con el femicidio de Agostina, que se volvió a poner el foco sobre la víctima, sobre la madre, tenemos que leerlo también en este contexto, en donde el desguace de las políticas de género, el financiamiento para la prevención y el tratamiento de las violencias de género, y el avance discursivo de esta gestión de gobierno, creo que hay un contexto ahí que hace propicio que una vez más volvamos a la calle con más fuerza, ¿no? Sí, Mariana, absolutamente. E incluso, bueno, me diste el pie perfecto para la que era mi próxima pregunta, que está absolutamente vinculada con lo que decías recién, ¿no? Que no solamente tiene que ver con algo que venimos sufriendo ya hace muchos años, sino que además en este contexto se agrava más, ¿no? Donde los discursos se permiten, discursos, por ejemplo, como el que tuvo el fiscal el día que hicieron la conferencia de prensa confirmando que se habían encontrado los restos de Agostina. Hoy temprano los estuvimos escuchando, pero también discursos como el del gobierno nacional, que busca quitar la carátula del femicidio, ¿no? Del Código Penal. Entonces, pensar a 11 años del Ni Una Menos, ¿cuáles consignas se replican y cuáles se suman? Bien, vivas y libres nos queremos, esa sigue siendo la consigna que nos organiza, nos convoca. Ni Una Menos nos vuelve a convocar, pero también nos fortalece, y es algo que volvemos a sostener la consigna de que queremos la emergencia en violencia de género, que necesitamos inversión en políticas de prevención
de las violencias de género y que además los discursos de odio no solamente no solamente son discursos, sino que los discursos alientan a acciones y que esas acciones nos terminan matando. Y ahí, en esto que digo, como para pensar en esto que vos decías, no solamente del cuestionamiento de la figura de femicidio, sino también en el proyecto que impulsa Carolina, la diputada Lozano, en relación a demonizar y a criminalizar a quienes denuncian o a quienes osen denunciar, digamos. Eso no es menor en este contexto, porque también hemos escuchado que el acusado de femicidio, que Barrelier, tenía denuncias previas. Ante eso, nosotros lo que volvemos a reclamar es, y esta es otra consigna, la perspectiva de género en la justicia, porque si una justicia tiene perspectiva de género hubiese entendido que alguien con ese tipo de denuncia no puede estar suelto, que tiene que haber algún tipo de tratamiento diferente ante este tipo de denuncias, y que por otro lado, no solo hace falta denunciar, sino que necesitamos un Estado que acompañe y sostenga a quienes denuncian, porque alguien que se anima a denunciar inicia un proceso y un recorrido que no es fácil, que es muy duro, y que si además encima se pone en cuestión su palabra y estamos pretendiendo, digo, este gobierno está pretendiendo perseguir a quien denuncia, digo, ¿en qué situación estamos, no? Entonces poder leer esto que se dice de, bueno, pero estaba denunciado, y cómo, bueno, sí, estaba denunciado, pero necesitamos un Estado que se haga cargo y una justicia que se haga cargo, que una denuncia por violencia de género no es una denuncia como cualquier otro delito, ¿no? Tal cual, y como el caso de Barrelier hay muchos, ¿no? ¿Cuántos varones violentos denunciados siguen sueltos, digamos, o siguen sin tener la pena que merecen por las cosas que hacen, ¿no? Me parece que eso también es importante, como vos bien decías, un gobierno, o en este caso Carolina Lozada, impulsando este proyecto de falsas denuncias, cuando sabemos que en realidad faltan denuncias, ¿no? No hay denuncias faltas, sino que se siguen cometiendo casos de violencia contra las mujeres y no se denuncian. En ese sentido, Mariana, preguntarte también qué importancia tienen los espacios o las organizaciones feministas en un contexto como en el que estamos, ¿no? Y particularmente sabiendo que en el caso de Agostina no se activa, por ejemplo, los protocolos necesarios para la búsqueda, y ha sido también gracias no solamente a la familia y docentes y demás, sino también a las organizaciones feministas que se inicia con la búsqueda. Sí, bueno, en esto de nosotros, en la pandemia, nuestra consigna de nos sostienen las redes feministas era algo que impulsamos y que entendimos que eso nos permitió seguir, pero como vos bien decís, y acá ocurrió algo, las organizaciones feministas salimos a difundir la búsqueda, a visibilizar la búsqueda, cuando todavía estaba comenzando a articularse el operativo, y salimos inclusive antes que la Alerta Sofía. No puede salir una organización feminista a difundir una búsqueda antes que la Alerta Sofía, y eso ocurrió en este caso. Así que estuvimos no solo difundiendo, visibilizando, sino también muchas compañeras acompañando a la familia, las docentes y los docentes de Agostina, de la escuela donde asistía también, y esas mismas docentes son las que reclamaban, la que se plantan hoy a decir, no estamos recibiendo capacitación en violencia de género y la necesitamos, compañeros docentes que también militan en espacios feministas. Digo, acá se articuló la red, acá volvimos a ver esa red que creemos que es fundamental, más en este contexto, porque somos las organizaciones las que venimos sosteniendo los acompañamientos, la visibilización y la denuncia. Justamente durante la mañana algunas organizaciones feministas convocaron a una conferencia de prensa y son las que están pidiendo el jury al fiscal y la renuncia de nuestro ministro de Seguridad, ¿no? También hay
ahí eso está empezando a esbozarse por parte de muchas de las organizaciones feministas. Sí, eso también te quería consultar, Mariana, porque sabemos, por supuesto, por la información que se difunde y por distintas entrevistas que hemos escuchado, que, bueno, por supuesto, hay una disconformidad enorme con la actuación de las autoridades de la provincia de Córdoba, no solamente el ministro de Seguridad, sino, como decíamos, el fiscal, digo, y todos quienes se han hecho cargo de esta situación, que, bueno, han dicho cosas aberrantes, actitudes que son tremendas. Entonces, consultarte, Mariana, entonces, si eso se siente, digo, en toda la sociedad, hay una disconformidad compartida con respecto al accionar de las autoridades de la provincia de Córdoba. Sí, hay un malestar, por eso te decía, en distintos espacios, y además en un contexto en donde hace muy poco tiempo hubo 3 fiscales destituidos, también por un jury de enjuiciamiento por mal desempeño en la causa, en una de las causas más resonantes, en uno de los femicidios más resonantes de los últimos años en Córdoba, que está impune aún, que es el femicidio de Nora Dalmazo. Entonces, digo, resuenan esos ecos y eso también impulsa que muchos estén pidiendo eso. Pero también, déjame decirte, y esto desde lo que yo vengo viendo, más a título personal, y lo hemos compartido con algunas compañeras, hay mucho oportunismo porque han salido aquí, recién hablábamos de Carolina Lozada, bueno, compañeros de bancada de Carolina Lozada, inclusive y militantes y referentes de la Libertad Avanza y del radicalismo provincial a condenar el femicidio y a pedir justamente el jury y la renuncia de Quinteros. Yo no puedo descreer de la buena fe, pero sí al menos me permito dudar respecto del oportunismo cuando integran una fuerza política que no solo niega el femicidio, que está impulsando este proyecto de falsa denuncia. Entonces, al menos yo dudo de esa denuncia, ¿no? Y de esos pedidos por parte de dirigentes políticos que de hecho inclusive no los puede reconocer en declaraciones bastante misóginas y bastante machistas, racistas, en el caso del juez, por ejemplo, y que hoy estén embanderados con esta causa, ¿no? Sí, Mariana, absolutamente, e incluso creo que es algo que sucede muchas veces, ¿no? El uso político de casos como este, que bueno, por supuesto es gravísimo y lo repudiamos. Mariana, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero sí tal vez para ir cerrando, consultarte qué importancia o por qué es importante que la gente se sume este miércoles 3 de junio a la marcha del Ni Una Menos. Bien, bueno, muchas gracias. Es muy importante porque nos parece que no solo es acompañar y el pedido de justicia por Agostina en todo el país, el pedido de justicia por Dulce, porque no nos olvidemos también del femicidio que ocurrió en Misiones, pero también para pedir o para reconocer que es una situación de emergencia la que estamos viviendo, que necesitamos reconfigurar, repensar las formas en las que nos estamos vinculando, la forma en la que estamos construyendo una sociedad democrática, donde hay mujeres asesinadas, o una mujer cada 30 horas no es posible. Entonces creemos que para construir una sociedad igualitaria y democrática es necesario salir este miércoles en una provincia, y cierro, no me quiero olvidar, que están cumpliendo 6 meses de la desaparición de Alicia Mamani, una estudiante cordobesa de la que no tenemos novedades, su familia la está buscando, la causa aparentemente se tramitaría ahora por trata, pero digo también por Delicia, por Agostina, por Dulce, por las mujeres asesinadas en estos últimos 11 años. Nosotros necesitamos salir a la calle y necesitamos que nos acompañen a decir ni una menos, vivas y libres nos queremos. Mariana, nos encontraremos en las calles entonces, por supuesto, el miércoles. Te agradecemos tu claridad y, por supuesto, la militancia del día a día, que es tan importante, y te mando un abrazo, compañero. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por el trabajo, porque estos medios, los medios públicos y los medios que trabajan con perspectiva de género, necesitamos
seguirlo fortaleciendo y construyendo, porque también están dentro de este proyecto de hacer una sociedad mejor y libre de violencia. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Fuerte abrazo, gracias Mariana. Bien, ahí pasaba entonces Mariana Palmero, ella es militante del colectivo Ni Una Menos de Córdoba y estuvimos dialogando con Mariana, bueno, acerca de un poco de todo, ¿no? Pero también en esta previa al 3 de junio, acerca de las consignas que vamos a levantar entonces este miércoles y no quiero perder la oportunidad de reiterarles la información respecto de la convocatoria para nuestra ciudad de Olavarría, que la decíamos hoy temprano, pero vuelvo a repetirla y también a invitarlos a todos y todas a que participen de esta marcha del 3 de junio, que se va a estar realizando en nuestra ciudad a las 17 horas. El miércoles entonces, en el Paseo Jesús Mendía, se va a hacer la concentración y a las 18 horas la marcha, por supuesto pidiendo, ¿no? Por justicia, no solamente justicia por estos últimos femicidios, sino por todas las vidas que hemos perdido en estos últimos años. En lo que va del año, además, sabemos que cada 33 horas hay un femicidio y ante un gobierno nacional que busca eliminar el femicidio del Código Penal, sin Ministerio de la Mujer, sin presupuesto para prevención, el desfinanciamiento de la línea 144 y así podríamos nombrar muchísimas políticas de género que se han recortado. Bueno, por todo eso y más saldremos a las calles el miércoles y es importante que todos participen, que todos y todas participen, porque así es como se llevan adelante estas luchas, ¿no? Unidos y por supuesto fortalecidos.